Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenos días. En este programa doble continuamos con los programas especiales dedicados a la psicología del trabajo y el valor diferencial que los psicólogos pueden aportar en diversas áreas dentro de las empresas. Hoy nos centramos en dos posiciones dentro del área de gestión de personas en las organizaciones, con una entrevista a Eva Rodríguez Enríquez, subdirectora de Prevención y Asistencia Psicológica del área de personas y organización de Mapfre, psicóloga, máster en prevención de riesgos laborales, y con la entrevista a Lucía González Kellel, en la que se va a abordar la evaluación del desempeño de los trabajadores. Lucía es People and Culture Manager en Zero Links, licenciada en psicología, y las entrevistas las realizará para un abordaje más profundo de la psicología del trabajo Isabel Aranda, psicóloga del trabajo ella misma. Esperemos que disfrutéis con estos programas. Hola, Eva Rodríguez. Te doy la bienvenida a este podcast. En este caso, Eva es nuestra invitada especial porque ella trabaja en un área muy especial donde los psicólogos tenemos mucho que aportar. Ella es subdirectora de Prevención de Riesgos Laborales, Salud y Bienestar y Asistencia Psicológica de Mapfre. Eva, bienvenida. Hola Isabel, ¿qué tal? Gracias por invitarme a contaros un poco mi experiencia. Muchas gracias por aceptar la invitación. Eva, cuéntanos efectivamente tu experiencia como psicóloga en PRL. ¿Cómo ha sido esto de Bueno, estar en pues prevención? a ver, te cuento un poco y quizá haciendo un pelín de historia. Un pelín de historia porque yo acabé el máster de prevención en el año 98. Daros cuenta que la ley de prevención es del 95 y el Real Decreto donde ya se decía que había que estudiar para ser técnico de prevención es del 97. O sea que fui de las primeras promociones y entré en Mapfre en el año 2000 en el servicio de prevención como técnico de prevención. A ver, yo, bueno, pues por circunstancias de la vida estudié prevención, no era muy vocacional al principio, aunque luego me ha encantado, porque mi vocación siempre ha sido la psicología. Yo soy psicóloga de profesión, como tú sabes y como tú eres, y sabes lo que llama, ¿no? Nuestra profesión y lo que te gusta, pero a veces las exigencias del mercado laboral pues hacen que des giros. Y bueno, yo creo así viéndolo con perspectiva, pues parece como que acerté, ¿no? Yo estoy contenta con la decisión. Y bueno, pues lo que te decía, entró en el año 2000 en el servicio de prevención de Mapfre para hacer un poco de técnico de prevención, labores sobre todo de seguridad en el trabajo y algo de ergonomía, todavía no demasiado. Lo que pasa es que al poquito tiempo pues como que explotó la necesidad de hacer cosas en ergonomía y en psicosociología. Y empezamos, bueno, pues con las primeras evaluaciones de riesgos psicosociales, que yo siempre lo que he pensado es que la evaluación de riesgos psicosociales es un requerimiento legal básico que tiene un objetivo que es aportar información a la empresa para hacer un diagnóstico social o psicosocial, en este caso, bueno, pues de áreas parciales o de la empresa en general, para poder establecer actuaciones de mejora. Es decir, como todas las evaluaciones de riesgos, implica una evaluación y una planificación de medidas. En esta planificación de medidas, la labor del psicólogo yo siempre he visto, Isabel, que es un poco de traductor. Es como que la evaluación de riesgos psicosociales está escrita en un lenguaje más técnico, porque el único profesional habilitado para hacer una evaluación de riesgos psicosociales y firmarla es el técnico de prevención, que no necesariamente tiene que ser psicólogo, y está en ese lenguaje técnico, en ese lenguaje de empresa, que a veces no llega a nada porque no hay ningún traductor por medio, que debe ser un psicólogo, porque los psicólogos son los que pueden interpretar determinadas cosas que vienen en esa evaluación. Y yo ahí quizá
No sé si me estoy yendo mucho por las ramas, Isabel. Yo ahí Ujú. quizá es donde veo que la labor del psicólogo como dentro de un servicio de prevención es fundamental, haciendo un poquito esa traducción. Porque en una evaluación de riesgos psicosociales podemos estar hablando de carga de trabajo, de desempeño de rol, de demandas psicológicas como riesgos identificados. Y eso, si tú se lo das al empresario, en este caso al director de una oficina, realmente se queda en agua de borrajas porque no lo sabe interpretar. Dice, ¿por dónde empiezo? Quizá la carga de trabajo sea lo más fácilmente entendible, ¿no? Entonces dices, bueno, pues reducir la carga de trabajo o distribuir de otra manera o algo así. Pero cuando ya hablamos de demandas psicológicas, un trabajo con altas demandas psicológicas, ¿qué es eso? O sea, pues todos los trabajos, ¿no? Tienen demandas psicológicas a veces elevadas, a veces menos, y eso va un poco también de personas más que de pues eso, el riesgo psicosocial propiamente dicho o en el sentido más técnico de la palabra. Entonces, ahí un psicólogo yo veo que es fundamental y que ni en ese momento que yo entré en Mafre ni actualmente, que las cosas han evolucionado un montón, es necesario por ley tener en las empresas. En Mafre sí que tenemos un servicio de salud y bienestar que incluye una pata de apoyo psicológico, la unidad de apoyo psicológico, y estamos dos psicólogos y un becario normalmente de refuerzo para apoyar todo este tipo de cosas y para traducir. Es decir, cuando un técnico de prevención realiza su evaluación y da esas medidas preventivas a la empresa, nosotros estamos por medio para ver qué cositas podemos hacer desde el punto de vista de la psicología. Es decir, eh, mm, hacemos esa labor fina de aterrizar lo que se dice en la evaluación para dar herramientas concretas desde el punto de vista de la psicología, si quieres, clínica. Pues bueno, en el caso que comentamos y que tú bien conoces, pues lo que decidimos en una evaluación que hicimos de riesgos psicosociales es que a nivel de demandas psicológicas, lo que necesitaba ese grupo es reforzar su autoestima como equipo y gestionar, saber o aprender a gestionar mejor el cambio y el estrés y la ansiedad. Entonces, ¿eso quién lo hace? ¿Qué profesional lo hace? Pues lo tiene que hacer un psicólogo, porque si el técnico de prevención concluye eso en su planificación, la empresa se queda un poco pues sin saber cómo seguir o sin saber qué hacer y al final pues contratando un consultor que, bueno, pues tú y yo sabemos que no siempre los consultores son psicólogos habilitados para hacer todo este tipo de intervenciones a nivel de educación emocional y demás. No sé Pues si muy interesante lo que planteas, porque claro, el histórico que tú has vivido es también el histórico de prevención, ¿no? Es decir, primero se empieza totalmente, por la prevención física, en concienciar, hacer cultura de EPIs, es decir, hacer a la gente tomar medidas para no tener accidentes laborales, y por ahí empieza la prevención. Pero después está todo totalmente. ese desarrollo ergonómico de decir, bueno, aparte de prevenir los accidentes, vamos a ver cómo podemos anticiparnos y de diseñar esos puestos de trabajo, esa altura del ordenador, esa altura de la silla, esa, esa- Total. es decir, todos los elementos que utilizamos para trabajar que tengan un diseño que evite accidentes. Y al final, a ver, que lo dice la palabra prevención, ¿no? Pero claro, cuando llegamos, y es bastante reciente, a los riesgos psicosociales. Y es lógico, primero empezamos por los accidentes, digamos, más visibles y mortales, lógicamente, y después se ha ido pues subiendo, ¿no? Refinando y aspirando a más prevención. Y es donde entra la prevención de riesgos psicosociales. Y me gusta mucho lo que Efectivamente, planteas de esa sí, labor que hace el psicólogo de interpretación de los datos, porque claro, es verdad que hay técnicos de prevención de riesgos laborales, a mí me lo comentan mucho, y dices que yo esto de los psicosociales no sé por dónde cogerlos, más allá de hacer un informe. totalmente.
Es que el claro, técnico de prevención no tiene por qué ser psicólogo. Yo, de hecho, en mi equipo, los que más saben de riesgos psicosociales, los dos técnicos de prevención encargados de la evaluación de riesgos psicosociales, son ingenieros. Y saben mogollón, y saben hacer una evaluación de riesgos psicosociales mejor que yo. Pero luego esa interpretación es preciso hacerla desde el punto de vista de la psicología y desde el punto de vista de la persona que está, bueno, pues sufriendo ese riesgo, ¿no? O teniendo ese riesgo por venir a trabajar. Y me gusta mucho esto que resumías un poco de mi intervención, en cuanto a lo de que se empieza por los riesgos físicos. Y es que es verdad que es que en prevención de riesgos laborales es un poco parecido a la pirámide de Maslow. Yo lo asemejo un montón. El que dices, ¿por dónde empezamos? O sea, hace años se basaba todo en un modelo de evitar el daño. Y ahora es un modelo más de promover la salud. O sea, cuando yo entré, que no hace, bueno, hace mucho, hace 25 años, pero hace 25 años todavía estábamos evitando el riesgo y estábamos evaluando pues caídas y tal, que ahora también lo hacemos. O sea, eso es una cosa que hay que hacer, pero que quizá ya el foco, eso como que se da por supuesto. O sea, como pasa en la pirámide de Maslow con las necesidades básicas, ¿no? Como que hemos subido un escalón y quizá en la guinda del pastel o la base o la cima de esa pirámide, sea ya no tanto la evaluación de riesgos psicosociales, sino la creación de unidades, como la que tengo, pues el orgullo, ¿no? de tener aquí en Mafre, ¿no? Una unidad de apoyo psicológico para cuidar de las personas. Eso no te lo marca la ley, eso no te lo marca nadie. Eso lo hace la empresa porque está convencida de que es beneficioso para todos. Y eso lo hacemos los psicólogos. Y eso es como, bueno, pues como ese pequeño detalle que marca la diferencia entre una empresa que evita el riesgo y una empresa que promueve la salud, que de verdad que yo creo que es un concepto que hay que explotar mucho, que es que hoy en día es lo que se quiere, empresas promotoras de salud. En la empresa pasamos muchos años y mucho tiempo. Y sabemos que los recursos, a veces los recursos sociales, no son suficientes para cuidar del bienestar psicoemocional de la gente. Entonces, las empresas nos situamos ahí como agentes, ¿no? Promotores de la salud y promotores de la salud mental también. Y bueno, yo creo que es apasionante. Desde el punto de vista de la psicología, yo jamás pensé llegar a vivir esto y es de verdad que es un placer ver cómo todas las empresas están interesadas en el tema del bienestar mental o de la salud mental, eh, mucho más allá de lo que nos marca la norma o lo que nos exige o nos puede exigir una inspección, bueno, pues de trabajo, ¿no? O sea, le dices, bueno, pues una inspección de trabajo te puede exigir la evaluación de riesgos psicosociales y te exige muy someramente que tú hayas hecho algo, te hayas interesado un poquito al respecto. Todo lo que hagas a continuación es avanzar y subir escalones en esa pirámide y que yo creo que es bueno para la empresa, es bueno para los trabajadores y en definitiva también es bueno para la sociedad. O sea, esto yo creo que parte de la sostenibilidad de la empresa pasa por aquí, por generar este tipo de entornos que no solo protegen de los riesgos, que también, o sea, eso siempre va a haber que hacerlo, sino que cuidan de que las personas estén en un perfecto estado de salud también mental. me encanta que lo asimiles a la pirámide de Maslow, yo también lo percibo igual. Y claro, en un escalón muy arriba es el que acabas de nombrar, que es la salud mental, que desde Mm. luego a raíz del COVID, a ver, que antes ya había, en algunas empresas, lógicamente, había una cierta inquietud en este sentido, pero a raíz del COVID, digamos que el estigma se ha reducido y ya pues se habla abiertamente de salud mental y se habla abiertamente, porque todo el mundo más o menos ha experimentado alguna- algún problemilla en este sentido. Efectivamente. Y entonces se habla de esto, se trata de esto, y claro, ahí sí que entramos los psicólogos, en esa, ya no, como tú dices, prevención, sino en el desarrollo de hábitos saludables. Y a mí me gusta también trabajar mucho la idea de desarrollar organizaciones saludables, ¿no? Donde realmente pues las relaciones, que es un aspecto clave de la salud mental, sean saludables, las tareas estén, como ya señalabas, bien definidas y bien cuidadas, ¿no? Para que sean saludables.
pero también se ofrezca ese cuidado a la persona, ¿no? Esto es como un nivel extra que no en todas las organizaciones, lógicamente, cada una en la medida en que puede, pero que se está tratando ahora mismo. ¿Qué te Totalmente, parece está a ti? de total actualidad, sí. ¿Qué te Dime, parece lo dime. más relevante, lo más notable al hablar de salud mental? Eh, Al hablar de salud mental y empresa, entiendo, Sí, laboral, claro, en el ámbito laboral, sí. en Bueno, el aunque ámbito es tan laboral. difícil, ¿verdad? O sea, a ver, Es que ese es contextualizado, está. sí, contextualizado en el ámbito laboral, pero la salud mental es de la persona, efectivamente. Eso quizás es lo más relevante, lo difícil que es separar. Y es quizá el caballo de batalla de la evaluación de riesgos psicosociales. Cuando una persona tiene un problema de origen psicosocial, eh, o no está del todo bien, por así decirlo, y porque se entienda así en el más amplio sentido, eh, puede- el error está en intentar diferenciar porque si tu malestar proviene del trabajo, si proviene de tu familia, si proviene de dónde proviene. O sea, nosotros hace ya años dibujamos el modelo de empresa saludable y pusimos a la persona en el centro. Y ese poner a la persona en el centro no es solo una frase que queda muy bonita en un papel. Es decir, a nosotros nos da igual que la persona esté, su salud mental o su bienestar mental esté comprometido porque se está separando, porque tiene un hijo adolescente con problemas, porque tiene problemas de fertilidad o porque tiene un problema con su jefe, tiene demasiado trabajo o tiene un trabajo que no se ve capaz de hacer. A ver, no es que nos dé igual, evidentemente lo intentamos estudiar, intentamos discernir todo lo posible para poner el foco donde debemos ponerlo, pero realmente tenemos a una persona que no es diferente en su yo personal, en su yo laboral, en su yo de amigo, en su yo de madre, en su yo de padre. Es una persona y a esa persona es a la que queremos atender y a esa persona es a la que le ofrecemos recursos. Por una parte, evidentemente, lo que más compete a la empresa propiamente dicha, que es, pues bueno, valorar que tenga una carga de trabajo asumible, que su rol esté bien definido, que su trabajo sea lo suficientemente complejo para no aburrirse y lo suficientemente sencillo para poderlo hacer. Eso como empresa. Pero luego vamos un poquito más allá y le brindamos una serie de recursos como es el seguro médico con profesionales de la psiquiatría y la psicología que tienen a su disposición, como es nuestro programa 24/7 atendido por una consultora que las personas pueden llamar y de manera anónima y confidencial pueden tratar bueno, pues sus temas de tal manera que tengan una ayuda profesional siempre. Y luego estamos desde la unidad de apoyo psicológico, lo que te comentaba, 2 psicólogas a tiempo completo tratando casos e intentando ayudar a esas personas desde un punto de vista más cercano a lo que es el counseling psicológico que la clínica, porque nosotros aquí podemos hacer a lo mejor, bueno, pues alguna intervención en un empleado que nos lo requiera muy puntual, pues darle pautas para solucionar un problema, yo que sé, de autoestima o de hablar en público, o ese tipo de cosas, hacemos 1 o 2 sesiones nosotras y no hace falta derivarle fuera, pero lo que nosotras solemos hacer es estudiar el caso, decirle, oye, cuentas con nosotros, derivarle fuera y hacer seguimiento. Y eso para las personas muchas veces es muy útil porque cuando tú tienes un problema de bienestar mental, es que lo de salud mental me cuesta porque parece como que es mucho más serio, ¿no? Yo lo quiero llamar bienestar mental. ¿Por qué? Porque puede ser un problemilla del día a día, un niño que te está dando problemas, que tiene rabietas. Eso te genera un malestar que no sé yo si es asimilable a una enfermedad mental o a un tema de salud mental como tal, sino a algo pues, del día a día que requiere la intervención de un profesional. Y ese profesional es el psicólogo. Y nos pongamos como nos pongamos, hoy en día hay terapeutas y hay consultores de todo tipo que quieren hacer esta función
prevención, pero somos los psicólogos los que debemos hacerlo. Y en las empresas yo creo que puede ser una estrategia de éxito el no intentar diferenciar tanto qué es laboral, qué es personal, sino ver a la persona como ese conjunto que es, y que lo que realmente te pasa en tu casa te lo traes a trabajar y lo que te pasa en el trabajo te lo llevas a tu casa, y intentar ayudarla en el sentido más amplio. Y quizá eso es una estrategia, es un win-win claro, o sea, gana la empresa, gana el trabajador, y todo sujeto por supuesto, a la máxima garantía de anonimato. O sea, yo cuando una persona viene a verme, un empleado de Mapfre viene a verme y me cuenta algo, lo primero que empiezo es diciéndole: cuando se cierra esa puerta, esto deja de ser Mapfre, esto es una consulta externa y tú no has puesto en conocimiento de Mapfre tu problema, me lo has contado a mí. ¿Por qué? Porque yo creo que eso a las personas les facilita el contar de verdad su problemática y el poder ser ayudados. Y luego ya, si quiere que yo se lo traslade al área de relaciones laborales, me tiene que firmar un papel, porque nosotros intentamos garantizar esa confidencialidad que yo creo que es necesaria en todos estos temas, porque a veces son súper sensibles. Y el contar a tu empresa pues que tienes un problema de pareja o tienes un problema con tu hijo que es trans, pues a lo mejor no es algo que entre dentro de tu cabeza. Pero sí contárselo a un psicólogo que, si lo necesitas, se lo va a contar a tu empresa para que te ponga las medidas oportunas de ayuda que tú necesites. No sé si me he explicado, Isabel. Sí, totalmente. Yo también tengo esa misma problemática adelante, ¿no? Es decir, hay un nivel de malestar que donde la gente pues tiene, pues eso, está pasando un dilema, un conflicto, un mal momento, es un malestar. Y lo que nos encontramos es que, a ver, que normalmente no todo el mundo tiene recursos psicológicos suficientes como para manejarse con sus malestares, ¿no? Hay como una piel muy fina ahora mismo. El yo puedo, ¿verdad? Yo Sí, puedo con sí, ello, sí. evidentemente, pero Y con luego ayuda no tenemos, sé. claro, luego tenemos los trastornos de, claro, pues que todo de conducta alimentaria, tal, de ánimo, y luego tenemos las enfermedades mentales. Es decir, Es que que son queremos distintos señalarlo grados, ¿verdad? también para que se entienda que cuando hablamos de salud mental es que, a ver, que es un mundo bastante amplio y que desde luego es un tema donde, como tú bien dices, un psicólogo no solamente sabe crear esa confidencialidad, tiene esa técnica de escucha, tiene el procedimiento y protocolo que ocurra en su empresa, sino que tiene esas competencias para poder abordar estos temas. Y Claro, si no las tiene, sabe identificar que no las tiene y sabe derivar, y sabe porque derivarlo. yo Mm. lo que veo es que hay mucha gente que, como bien decías antes, la pandemia lo que ha hecho es bajar muchísimo el umbral en cuanto a resistencia, ¿no? A ir a un psicólogo o a decir: yo tengo un problema de salud mental. Y entonces eso pues es un nicho de mercado que hay muchísima gente bueno, que ha cogido la oportunidad, y que hay Mm. gente que lo hace bastante bien, ¿eh? Hablo de coaches, orientadores, terapeutas que se llaman con apellidos interminables, que a veces tienen intervenciones súper exitosas, pero que no son los profesionales adecuados para hacer este tipo de intervención. Entonces, Bueno, yo que creo que son aquí el psicólogo exitosas, Eva, o todo lo contrario, es todo porque lo contrario. claro, en el colegio sí que tenemos recogido casos justo de todo lo contrario, que han intervenido Con la con lo mejor que saben. intención, Claro, claro, y han generado problemas psicológicos muy serios. A ver, es muy que nosotros serio. no solamente tenemos conocimiento, es que tenemos y no solamente hacemos evaluación de la persona, es que entendemos sistémicamente a la persona y esto no todo el mundo Exacto. está preparado. Claro. Ujú. Pero es que eso, o sea, a mí me duele tener que todavía justificar esto en nuestra profesión, porque en otras profesiones, o sea, yo no veo a un médico teniendo que justificar por qué, o bueno, mira, un ejemplo clarísimo: la psicóloga que trabaja conmigo y una enfermera que también trabaja conmigo. La enfermera es experta en mindfulness claro, pues yo quiero que todo lo que hagamos en un tema de meditación o en temas de el estar presente, todo ese tipo de cosas las revise la psicóloga. Y claro, decía la psicóloga: Eva, es que a mí me explota la cabeza, es que ya a mí no se me ocurre hacer un máster para sacar sangre. Y es que es así.
O sea, pero Sí, bueno, pues socialmente está aceptado y no solo socialmente, es que la gente o sea, es ingeniero de telecomunicaciones con un máster en atención plena y no sé qué cuantitas cosas y se pone a trabajar con ya. la gente en este sentido. Entonces dices, bueno, pues tenemos los psicólogos, yo creo que eso es una importante labor que tenemos, hagamos lo que hagamos, en ámbito de empresa o en cualquier otro ámbito, es una importante labor la que nos queda por delante, que roto el estigma, pero ahora decir, vale, pero es que los profesionales somos nosotros, no son cualquier otro que ha estudiado para algo, señores. Entonces, yo creo que eso sí que es algo que debemos, como psicólogos, el hacer valer y el intentar pues que nuestras competencias se respeten y esto se va a hacer, ¿sabes cómo? Haciendo bien nuestro trabajo, porque el otro día hablaba con otra empresa y decían, es que claro, contratamos para esto que has hecho tú desde la psicología, desde Mafre y tal, a un coach no sé Claro, cuantito mucho tiempo no hay. que nos ha salido fatal. Digo, claro, claro. Entonces, Claro, quizá los psicólogos debamos un poco ir por aquí, o sea, decir, es que el estudiar prevención de riesgos laborales y después tener tu carrera por delante, tu profesión por delante o ponerla por delante es tremendamente útil para la empresa, realmente útil. mm, sí, yo creo que es cierto que en estos años ha avanzado muchísimo. Yo recuerdo, pues lo que tú dices, hace 20 años te tachaban de tonta o a mí personalmente, yo estaba haciendo formación y de que lo que yo decía no valía para nada. Eso me lo ha llegado a decir a mí un señor ingeniero, en público Sí, además, en claro. un aula. Hoy por hoy están ávidos no, danos recursos, dinos cómo actuamos, dinos cómo procedemos, porque han aprendido esto, y eso, como tú bien dices, con nuestro buen hacer, que si hay un problema, sabemos dar pautas correctas para manejarlo, que si hay un desánimo en un equipo, que lo hay, que hay equipos deprimidos, sabemos dar pautas para manejar esto, que si hay un problema con el jefe de equipo, sabemos dar pautas. Yo creo que este dar pautas, que a raíz del COVID se ha disparado, evidentemente, pues ha sido un buen paso y ahí estamos. Pero que los primeros que nos tenemos que creer nuestro papel somos nosotros, eso yo lo tengo muy claro, Totalmente, sentirnos orgullosos. totalmente. Por Tenemos eso que aprender de los médicos, que no entra en su estos, terreno ni vamos. Mucho, estos, mucho. estos, estos podcasts que estamos grabando tratamos de poner en valor pues, diferentes roles o diferentes funciones que estamos haciendo los psicólogos en las organizaciones. Para terminar, Eva, un Sí. mensaje que tú quieras dar a ese psicólogo que le ha gustado un poco lo que has contado o le llama la atención esto de la prevención, de la salud. ¿Qué tendría que hacer un psicólogo que le guste esta idea, ¿no? De poder trabajar con la salud en las organizaciones? ¿Qué tendría que hacer? Pues mira, a ver, yo creo que lo primero de todo es no abandonar nunca tu profesión. Los psicólogos hemos sido, yo creo que ahora lo hacen menos, pero bueno, también lo hacen, ¿eh? Hemos sido unos profesionales que hemos estudiado durante muchos años y nos ha encantado nuestra carrera y lo hemos cogido como primera opción porque muchos de nosotros, la gran mayoría somos vocacionales, pero después, porque no había trabajo en su momento, hemos tenido que renunciar a nuestra vocación y hacer otras cosas. Entonces, lo primero es que hagan lo que hagan, nunca abandonen su profesión, porque lo bonito de nuestra profesión es que como trata de personas y las personas estamos implicadas en todas las cosas que se pueden hacer en la vida, pues en cualquier cosa que hagas vas a poder aplicar la psicología, ya Totalmente de seas acuerdo. editor, seas prevencionista, seas lo que seas, vas a poder aplicar la psicología. Y segundo, si quieren estudiar prevención, que es de verdad que es precioso, es súper bonito, y ser técnico de prevención, pues que ahí se les abre un camino, pues un camino de verdad que lleno de cosas bonitas que hacer y de cosas en las que la psicología está presente 100%. Por ejemplo, y fíjate que una cosa que dices, una campaña de seguridad vial, que hoy he estado sentada planeándola con la gente de prevención técnica. Pues ¿quién va a entrar? Van a entrar los médicos de prevención, van a entrar los técnicos de prevención, van a entrar los psicólogos, por supuesto,
y yo creo que nadie más, pero que las campañas que sean multidisciplinares y que el psicólogo esté ahí dirigiendo y aportando esa idea de que la persona es global, es única y está compuesta de muchas facetas, yo lo veo como fundamental. Dices, todas las cosas de prevención, por físicas que parezcan, yo qué sé, manejar maquinaria en una carpintería, pues tiene su faceta también desde la psicología. Pues ¿por qué? Pues porque tú tienes que sensibilizar ante los accidentes laborales que puedas tener. Tienes que conseguir que la gente se motive para estudiarse pues el manejo de una maquinaria que le puede llevar un dedo o una mano por delante. ¿Y eso cómo se hace? Pues hombre, se puede hacer desde la sanción o desde tal, o desde la motivación y la sensibilización. ¿Y eso quién lo hace? Pues un psicólogo. Entonces, yo lo que animo a todos los psicólogos que estudian la carrera es a que no abandonen nunca la profesión, que hagan lo que hagan. Es una profesión preciosa y que la van a poder aplicar siempre. Eva, muchísimas gracias por compartir tu experiencia tan generosamente y por hacernos ver que desde prevención se puede maximizar y se puede precisamente poner en valor nuestro conocimiento como psicólogos. Yo creo que el sentirnos orgullosos de nuestra formación y también, aunque sea vocacional, entender que lo que damos es un servicio y que como tal tiene que ser valorado y, por supuesto, retribuido, nos va a ayudar a estar mejor posicionados en las organizaciones y, por supuesto, a tener unas posiciones cada vez más valoradas. Muchas gracias por tu testimonio, por tu colaboración y ojalá sirva para que muchos psicólogos se animen a integrarse en este área tan interesante como es la prevención y, como tú bien dices, la generación de la salud. Muchas gracias, Pues Eva. nada, gracias a vosotros por invitarme a contarlo y a vuestra disposición. Un abrazo. Tras la entrevista a Eva, continuamos con la entrevista a Lucía González sobre evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño es un área muy importante dentro de lo que es la gestión de personas en las organizaciones, puesto que estamos hablando de ver cómo ejecutas tu trabajo y el feedback que se te ofrece sobre esa ejecución, el ajuste entre lo que tú realizas y lo que la organización necesita. Para hablar de este tema, tenemos una invitada excepcional, muy experta en el tema, Lucía González Quellet, que nos va a desarrollar este tema, ¿no? El tema de la evaluación del desempeño y sobre todo también nos va a ofrecer perspectivas sobre cómo se está haciendo actualmente respecto a prácticas que, bueno, siguen siendo simultáneas, ¿no? Sigue estando actualmente, pero bueno, ¿hacia dónde va la evaluación del desempeño? Lucía, ¿quieres presentarte tú misma, por favor? Hola Isabel, pues nada, muchísimas gracias por invitarme a este podcast. Claro, yo me presento, soy psicóloga especializada en educación. Bueno, me especialicé también en psicología coach y psicología coaching y bueno, llevo desde que empecé, bueno, desde que me licencié en psicología, pues orientada al Departamento de Recursos Humanos, ¿no? De Personas y Talento. Y bueno, he tenido la suerte de trabajar en diferentes entornos, en diferentes sectores y en diferentes países y bueno, pues eso me ha dado un poquito de perspectiva y me ha ayudado a entender mejor la persona en el centro, ¿no? Dentro de las empresas. Y en relación a la evaluación del desempeño, pues es un área, es una parte de nuestro trabajo que no tiene muy buena fama dentro de las organizaciones, pues porque, bueno, pues al final es una herramienta que se utiliza dentro de las empresas para evaluar el rendimiento de los empleados y, claro, pues muchas veces no es todo lo objetiva que nos gustaría. Además, la mayoría de las veces se ha hecho pues en momentos temporales, ¿no? Pues cada 6 meses o de forma anual y pues
la gente no se lo ha tomado todo en serio quizá que debiera, ¿no? Porque, bueno, pues al final siempre se oyen este tipo de reflexiones de, bueno, es que no es objetiva o, bueno, es que no se han tomado todos los datos que debería o luego ya pues cosas así un poquito más personales de pues a lo mejor es que esta persona me tiene manía, ¿no? Bueno, ya llegamos a otro tipo de comentarios un poquito más, si quieres, pueriles pero se oye en todos los estratos de la organización. Entonces, ¿cómo enfrentamos este tipo de complejidad, ¿no? de las evaluaciones del desempeño? Pues una de las cosas que últimamente es tendencia es pues el hecho de poder hacer esa retroalimentación de forma continua, ¿no? Dentro de las organizaciones. Además, cada organización es un mundo, porque ahora además entran en variables como pues si tenemos un modelo de trabajo híbrido, presencial, remoto, y todo eso con esa complejidad que pueda acarrear, pues se tiene que tener en cuenta para poder evaluar a la gente de una manera bueno, objetiva y con unos parámetros y unas variables que todos podamos entender y de que esa manera la gente perciba que esas evaluaciones están siendo justas y equitativas, ¿no? Dentro del entorno laboral. Y bueno, pues es un gran reto este que tenemos ahora mismo, pero bueno, yo creo que estamos en ello y la verdad es que creo que hay dos cosas muy importantes para que esto se haga realidad. Una es poder automatizar, ¿no? A través de softwares y que nos ayuden a hacer este tipo de procesos más amables de cara a las personas que tengan que realizarlos tanto de manera proactiva como pueda ser un jefe de equipo o una jefa de equipo, como el propio empleado, que es el que se va a, bueno, el que va a ser evaluado, ¿no? Y luego, por otro lado, pues también creo que es importante que estas personas que van a ser las evaluadoras, pues que tengan cierto conocimiento y cierta que se formen o que sean formadas en estas habilidades transversales que son tan importantes para poder hacer esa devolución, ¿no? Pues la escucha activa, la cercanía, la empatía, que son cosas que a veces dejamos de lado en las empresas, pero que cada vez están tomando más importancia, ¿no? Y sobre todo en el entorno que nos encontramos. Ya no hablo del laboral, que por supuesto, pero sí, ¿no? También el contexto social, ¿no? Y bueno, creo que esas dos cosas serían como las más importantes en esto. De hecho, el otro día hablaba con un compañero de sector en una feria que estuvimos en ciberseguridad, porque bueno, ya actualmente estoy en este sector y me comentaba que una de las cosas que había aprendido ya después de 18 años de experiencia en el sector era que lo que había aprendido de uno de sus primeros mentores era cuál deberían de ser las capacidades o habilidades más bien de un auditor, ¿no? Porque él está en el mundo de la auditoría. Y me gustó mucho porque habló de las 4 Hs, ¿no? De la honestidad, de la humildad, del humor y de la humanidad, ¿no? Y creo que resume muy bien lo que quiero decir. Este tipo de estos 4 factores, ¿no? Es lo que debería de tener cualquier persona que esté en el entorno laboral, pero que además tenga el deber y el deber y la responsabilidad de evaluar a otro compañero, ¿no? O compañera. Y bueno, no sé si con esto más o menos resumo Pues un es muy poco lo bonito que lo que quería dices, decir. lo de las Hs, pero la realidad, Sí. como bien comentas, es bastante dura. Porque, claro, por un Mm, lado tenemos que sistematizar la ejecución, ¿no? O sea, el componente tarea. Tenemos que mm, sistematizarlo de tal manera que podamos disminuir lo máximo posible la subjetividad en la evaluación, ¿no? Que mm. ese es el gran riesgo, ¿no? La de mi jefe me tiene manía.
o esta es que es su favorita. Esto por un lado. Y luego esas habilidades que necesitan los managers, los jefes para hacer esa devolución de una manera constructiva, porque claro, decir a una persona lo haces mal o lo haces bien, pero cómo hacerlo de tal manera que suponga un reto para la persona que quiera seguirse esforzando en hacer las cosas lo mejor posible. Y esto ya estamos hablando de habilidades que hay que desarrollar y que normalmente en el contexto laboral es donde pues más se aprenden estas cosas, por cierto. Sí, claro, ha significado por lo tanto el papel que tienen esos mandos, esos jefes. Porque tú como directora de recursos humanos, ¿qué papel tienes en el diseño de esta evaluación? O vamos también a explicarlo. ¿Tú eres la que haces la evaluación o son los jefes? Cuéntanos, ¿cómo es la operativa habitual en una empresa? Sí, bueno, nosotros en nuestro caso el procedimiento de la evaluación del desempeño la dividimos en dos partes, en la parte técnica por un lado y la parte de habilidades transversales que llamamos. Entonces, la parte de bueno, lo que es el procedimiento, que desde el inicio al final, pues lo hicimos en el Departamento de Recursos Humanos y luego se expuso primero primero se dio el ok desde dirección y luego se expuso primero a los jefes de equipo y luego al resto del equipo. Y como te digo, primero lo que se hizo fue dividir la parte de habilidades transversales por un lado, en la que definimos pues ciertas habilidades que tienen que ver con nuestros valores organizativos, ¿no? Pues el tema de la cercanía, de la honestidad, transparencia, en fin, todo este tipo de valores que los hemos desglosado y hemos establecido pues parámetros definidos por factores para evaluarlos dentro de un cuestionario que hace el jefe de equipo con la persona, se reúnen y lo hacen one-to-one y un poco tienen que ponerse de acuerdo, digamos, de alguna manera en lo que están diciendo. Por lo tanto, está bien porque estás confrontándote con la persona, ¿no? y los puntos de vista. Entonces, ahí por lo menos ves, aunque puede haber cierta subjetividad porque no la vamos a eliminar del todo, pero sí que por lo menos se trata de llegar a un punto en común, que creo que está bien. Y luego la otra parte está más relacionada con la parte técnica, los skills técnicos de cada una de las personas relacionadas con los proyectos que han desempeñado, ¿no? Después de cada proyecto se hace un cierre de proyecto en el que el jefe de equipo también pues habla un poco de esto más en general, ¿vale? Pero sí que habla con los compañeros de cómo ha ido el proyecto, pues cuáles han sido los retos que se han encontrado, qué dificultades, quién ha sobresalido, ¿no? o sobre el resto en el sentido de oye, pues esta presentación que has hecho ha sido muy buena, esta parte técnica que has expuesto que era muy difícil la has sabido defender muy bien y bueno, ese tipo de cosas, eso se queda reflejado en cada una del perfil profesional de cada persona, de su perfil dentro del software que tenemos para hacer este tipo de gestiones y luego pues en las evaluaciones de desempeño que nosotros las hacemos cada 3 meses pues se van intercambiando ese tipo de feedback. Porque claro, una de las cosas que tenemos que nos encontramos como reto también o como dificultad más bien, es el que depende del sector. En nuestro sector, por ejemplo, hay bastante rotación, ¿no? Pues porque, bueno, pues tenemos esa suerte, entre comillas, la gente que está en este mundillo, pues hay mucha demanda, ¿no? de este tipo de perfiles. ¿Qué pasa? Que esta rotación
claro, a veces nos ha hecho tener que cambiar de jefe de equipo cada poco tiempo, y eso también puede ser un poco, o de equipo en general, eso también puede ser un poco, digamos, negativo o influye de manera negativa a ese jefe de equipo. Entonces, por eso lo hemos hecho un poco cada 3 meses, también por tener trazabilidad y estabilidad, ¿no?, dentro de la evaluación del desempeño. Pero, o sea, que tiene mucha amiga este área, y hay veces que no te das cuenta de que adaptarlo a cada sector, cada empresa, pues tiene diferentes dificultades que tienes que ser capaz de resolver. Sí, porque lo estás poniendo de manifiesto. Es la parte, por un lado, tienes que tener una definición técnica, ¿no?, de las competencias técnicas, de en qué nivel se está realizando. O sea, bueno, la evaluación por competencias también ayuda, ¿no?, en el sentido de que da objetividad, ¿no? Uh-huh. Luego tienes que tener esas habilidades para poderlo decir. Luego tienes que casar con los valores de la empresa, de cómo es el estilo que queremos utilizar aquí, ¿no? Es decir, que parece bastante complejo esa evaluación del desempeño y el dar la devolución, ¿no?, el feedback al trabajador, ¿no? Es un tema, pues, delicado, complejo y delicado, ¿verdad? Sí, totalmente. Además, ten en cuenta que bueno, el perfil de personas con el que nosotras trabajamos, pues viene de totalmente, o sea, como algo muy ajeno a nosotras, en el sentido de que pues vienen de matemáticas, de ciencias puras, de otra cosa, ¿no? Entonces, hay que hacer entender a veces a las personas que cómo de importante es esta parte. Ellos y ellas a veces lo entienden, pero no llegan a entender la profundidad de la importancia que tiene, ¿no?, el darte cuenta, el fijarte y el querer desarrollarte de esta manera, ¿no?, en la parte de las soft skills, soft skills o habilidades transversales, pero es que ahora mismo yo creo que son el valor diferencial de una persona es que haya trabajado en sus habilidades personales. Yo, para mí, lo tengo clarísimo, porque en una empresa, al final, lo importante es saber trabajar en equipo, y es una cosa que por desgracia no siempre está, no siempre esto de trabajar en equipo está en el currículum, ¿no?, educativo, en el currículum académico, y yo es que lo veo súper claro. Yo creo que el tema de saber trabajar con esto de las sinergias, ¿no?, es que es fundamental. Uh-huh. Sí, dos cosas. Una, la cuestión de la evaluación del desempeño, hay personas que lo confunden con dar feedback. Uh-huh. Esto del feedback, a mí me parece que es bastante más complejo que simplemente aprender 4 pasos para dar feedback, ¿verdad? Uh-huh. Tú has hablado de esos valores que son además, pues, propios de cada organización, ¿no? Lo que se prima en la cultura de una organización. Y por otro lado, una cuestión que por experiencia sé que es muy importante. ¿Qué pasa, qué pasa cuando ya no es solo el jefe te evalúa a ti, sino que tú también evalúas al jefe? ¿Cambia esto? ¿Cómo cambia esto? Pues sí, claro que cambia. Ya cambia. Claro que cambia. Sí, sí, sí. A ver, nosotros hemos tenido experiencias también de este tipo de feedback. También hay que aprender a darlo. O sea, he puesto mucho hincapié en los jefes o jefas de equipo, pero es verdad que el desarrollo de la empatía, que al final es un poco de lo que va esto, creo que tiene que ser a nivel global dentro de una compañía. Entonces, bueno, sí que cambia la película bastante cuando tienes que dar feedback
De hecho, no es una cosa que tengamos implantada en este momento, es una cosa que tenemos en desarrollo ahora mismo en nuestra empresa, porque sí que hay que ser cuidadosos también, porque aunque siempre estamos hablando de que el jefe de equipo, jefa de equipo tiene que, o manager o dirección, ¿no? Tienen que pues ser conscientes, también pues trabajar en su persona, ¿no? Para ser un buen líder, todo eso es importante. También hay que entender y empatizar con el cargo que tienen, ¿no? Con el rol que están desempeñando, que no es fácil, que muchas veces trabajan en la sombra, ¿no? Un poco, y que muchas veces a lo mejor el resto de gente no entiende porque no tiene toda la foto. Entonces también es importante que todos aprendamos a ser empáticos para poder desarrollar también eso, por tener la responsabilidad de dar retroalimentación a tu jefe también implica pues el poder ser, o sea, el ser empático y el demostrarlo en esas devoluciones, ¿no? Sí, sí, yo esto que lo digo bueno, por experiencia, ¿no? El cómo cambia, pues la experiencia es que cambia radicalmente las evaluaciones que tú haces de la gente cuando sabes que a ti también te van a evaluar como jefe, ¿no? Y esto es muy interesante porque, claro, lo que estamos hablando es de una cultura, crear una cultura donde todo el mundo es capaz de analizar en qué medida está actuando de cara a los objetivos y de cara a conseguir el óptimo rendimiento, ¿no? En una organización como la que tú cuentas, muy técnica, ¿no? Cuesta más estas habilidades y cuesta más esta perspectiva, ¿no? De comportamiento, ¿no? Se orienta muchísimo más a la tarea que al comportamiento, ¿no? Pero en fin, fíjate, has dicho que tenéis la evaluación del desempeño cada 3 meses. Eso ya es un logro espectacular porque quieres que no, en 3 meses tienes una retroinformación de cómo estás actuando, ¿no? Entonces, bueno, es Mm. bastante ágil en ese sentido. Ujú. A la hora de hacer esa evaluación del desempeño, lógicamente vemos qué cosas técnicas haces, qué competencias estás poniendo en práctica, y también se evalúan las habilidades personales que estás diciendo son tan cruciales ahora mismo. Sí, como comentaba antes, una de las partes tenemos un cuestionario que, bueno, hay una parte que es en escala Likert, ¿no? Y Ujú. otra en desarrollo, o sea, el jefe de equipo o manager tiene que, pues, como poner las fortalezas y las factores a mejorar de la persona y luego también poner un poco el plan de desarrollo y formación. Claro, también este sector, al ser muy técnico, requiere por parte de la gente pues bastante estudio. Entonces, bueno, una de las cosas que hacemos nosotros es pues ayudar mucho en el tema de la formación. Subvencionamos la formación al 100%, de bueno, pues todas las certificaciones que las personas necesiten o quieran hacer para desarrollarse a nivel técnico y luego pues la parte de las competencias o del comportamiento, ¿no? Que comentabas. Bueno, Entonces, sí. tenemos eso, sí, la parte de cuestionario y luego la puesta en común de las dos personas en cuanto a fortalezas, factores de mejora y luego el plan de desarrollo. Y eso luego ya lo evaluamos desde recursos humanos, o sea, vamos, evaluamos, supervisamos que esté bien hecho y luego ya pues se da la devolución en otra reunión. Claro, lo que estás señalando en todo lo que estás contando es esa diferencia de enfoque entre los de recursos humanos, que además, pues en tu caso psicóloga, con respecto a los otros. Y esa era la pregunta que quería hacerte para finalizar. Es decir, a ver, como psicóloga, bueno, ha quedado de manifiesto, ¿no? O sea, tú tienes la capacidad para poner el foco en la conducta, para poder
desarrollar las herramientas apropiadas para medir esa conducta, para fomentar esa conducta. Es decir, que ahí sí que tienes unos recursos totalmente diferentes lógicamente, unas competencias profesionales totalmente diferentes a las de los ingenieros. Pero sí quería, como te digo, terminar con ese que refuerzas, ¿no? Nos digas desde tu punto de vista cuál es el valor que tiene el psicólogo del trabajo en este tema concreto de la evaluación de competencias, de desempeño. Pues sobre todo, bueno, primero creo que el psicólogo dentro de la empresa, en esta parte, tiene la capacidad de poder poner en común tanto en una evaluación del desempeño, tanto la parte técnica o la parte que tiene que ver con el sector, es decir, toda esa investigación sobre cuáles son formaciones o, en el caso en el que hablo yo concreto, certificaciones o toda esa parte técnica, y además darle el valor tanto, pero digo, a nivel jerárquico desde arriba hasta abajo, darle el valor a esa parte de competencias tan importantes como son, pues, lo que decíamos, ¿no? La escucha activa, la parte de empatía, ¿no? El desarrollo de la empatía, la comunicación, pues el hecho de saber relacionarte con el resto de personas del equipo o de fuera del equipo o de clientes, ¿no? Esa orientación también al cliente, en nuestro caso porque estamos en servicios, bueno, toda esa parte que es fundamental y que tiene tanto valor, yo creo que aparte de ser capaz de darle ese valor, poder ayudar a definir parámetros para poder evaluarlo y que la gente que tenga interés y que desarrolle esa parte tenga el valor que merece dentro de una organización, porque es muy importante esa parte también. Entonces yo creo que ahí pueden hacer un gran trabajo los psicólogos y psicólogas del trabajo. Sin duda alguna. Pues Lucía, la verdad es que nos has ayudado a comprender mucho mejor este aspecto que, pues, bueno, os queda, sabemos como titular que es importante en la gestión de recursos humanos, pero hay otras áreas como son, pues eso, la selección, la formación, que suelen ser como muy grandes titulares, ¿verdad? Dentro de lo que es recursos humanos. Pero esta área que acabamos de comentar, pues es especialmente relevante porque, claro, esto se vincula luego con las retribuciones que va a tener una persona la carrera que va a tener profesional, las posibilidades que va a tener de otros puestos en la organización. Es decir, que la evaluación del desempeño bien hecha va a tener, bueno, cualquier evaluación del desempeño va a tener trascendencia en la vida profesional de un trabajador. Entonces, si está bien hecha, va a potenciar su desarrollo y va a ser satisfactoria. Si está mal hecha, puede ser una fuente de conflicto de todo tipo además, ¿no? Así que nos has ayudado mucho a entenderla y no sé, si quieres terminar con algún mensaje tú para estas personas que se interesan por el área de psicología del trabajo, ¿qué pueden hacer en este área o qué podrían hacer para realmente marcar la diferencia, ¿no? En la evaluación del desempeño? Y con ello terminamos. Cuéntanos. Pues yo creo que básicamente hacer hincapié en estas habilidades que comentábamos, que son muy importantes, darle el espacio que necesitan dentro de la organización, porque va a ser un valor diferenciador totalmente. Esto impacta directamente en los resultados de una empresa y bueno, creo que básicamente eso. Y también lo que comentabas, que una evaluación del desempeño siempre va a tener un impacto a nivel individual en esa persona, ya sea porque pues por un bono, o sea, a nivel económico, por una promoción o por una subida salarial. Entonces, también es importante que se entienda que bueno, que
al final es algo muy importante para que una persona se vea a largo plazo en una empresa, ¿no? Esto puede ser o lo que hablábamos antes, o bueno, es que se lleva bien con fulanito, o es que este me tiene manía, o que sea algo que la gente vea como coherente, lógico y dé sentido a la organización, ¿no? Y al Departamento de Recursos Humanos o de Talento y Cultura. Entonces, creo que es muy importante. Muchas gracias, Lucía González Kellet, por esta contribución tan estupenda y tan clara. Y yo creo que tan cercana, ¿no? Sobre qué es esto de la evaluación del desempeño, nos ha permitido entenderlo muchísimo mejor y darnos cuenta de ese papel que podemos hacer como psicólogos del trabajo para aportar un valor diferencial en las organizaciones. Muchísimas gracias por tu Muchísimas contribución. gracias, Isabel. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología.